Ok. Muy buenas tardes a todos. Es para mí realmente un gusto estar con ustedes esta tarde. Um, voy a, me dijo el presidente que tengo 2 horas. Vamos a ser un poco breves, vamos a relatarles nuestro testimonio. Como dijo el líder Pilas, es un testimonio respetable, ¿verdad? Que son experiencias de vida que hemos vivido. Yo nací en una familia constituida por mamá y papá, ¿verdad? Él me presentó como gerente de operaciones. También soy CEO de esa compañía hoy en día, soy empresario. Pero pues mi historia no nació en una empresa. Yo no nací siendo empresario. Yo nací en una familia muy humilde. Yo nací en condiciones bajo cero, menos cero, porque realmente nací en extrema pobreza. Pero siempre cuando comparto mi testimonio, mi experiencia de vida, siempre comparto la siguiente filosofía que ha marcado mi vida. Eso lo vine a compartir ya a los 24 años, que la verdadera historia de todo ser humano no descansa donde comenzamos, sino donde vamos a terminar en la cúspide de nuestra vida. Porque no es nuestra culpa haber nacido donde nacimos. Fue un propósito de Dios. Porque muchas personas pueden nacer pobres, pero también pueden morir ricas. Y otras personas pueden nacer ricas y morir pobres. Todo es por la consecuencia de las decisiones que tomamos en la vida. Y si usted este día, esta tarde, vino aquí por primera vez preguntándose para qué vino, Dios hoy le va a dar la respuesta. Pues desde muy temprana edad me di cuenta que nací en una familia fraccionada por el alcoholismo que tenía mi papá. Mi papá realmente era una persona alcohólica que él tomaba desde los 14 años, empezó su carrera de alcoholismo y la terminó a los 70 años. Pero mi papá era de las personas que tomaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses seguidos. Eso realmente trajo consecuencias a la vida de la familia, a la vida de mi mamá, a su esposa, porque pues tuvimos situaciones bien difíciles y complicadas. Mi mamá le tuvo 14 hijos a mi papá. Creo que la mayoría aquí son padres. Eh, en la vida, la concepción natural es que los hijos vamos a enterrar a nuestros padres, pero que un padre entierre a su hijo es bien duro. A mi mamá le tocó por 7 veces. ¿Qué significa esto? Que de los 14 hijos que tuvo mi madre, se le murieron 7. El 50% de sus hijos murieron en la niñez. ¿Por qué? A causa de la pobreza, a causa del alcoholismo. Mi papá no tenía dinero para llevar a un niño al médico cuando se enfermaba. Entonces comprendí que la causa de la familia era el alcoholismo. El efecto era la extrema pobreza. Desde muy temprana edad, mi papá me enseñó a trabajar la tierra, sembrar frijoles, maíz, un niño pobre de un pueblo. Fui descalzo a la escuela. Mi mochila no era una mochila, era una bolsa plástica de pan. Así iba a la escuela descalzo. Pero ya les comenté, ¿verdad? La verdadera historia de todos nosotros no es donde nacimos. Dios permitió que naciéramos donde nacimos con un propósito. Pues desde esa edad yo dije, al ver el sufrimiento de mi madre, como mi papá pues en paz descanse, mi padre, él era un tipazo. Mi papá era un hombre que en la calle no se metía con nadie, era bien respetado en la calle, porque era buen tipo, era buena gente. Él se transformaba cuando tomaba alcohol, pero en la casa. El problema era en la casa con mi madre. Él nos llegaba a sacar a las 12, 1 de la mañana, a dormir a la casa de la vecina, a la casa de la comadre. Así era mi papá. Pero en lo demás, cuando mi papá estaba sobrio, era un tipazo. Pero se transformaba como en el alcoholismo. Pero desde muy temprana edad, yo dije, cuando miraba todas estas circunstancias en mi casa, de edad de 7, 8 años, yo empecé a tener razón y de la situación en la que vivíamos. Entonces yo dije, cuando yo sea grande, yo no voy a ser alcohólico, yo no voy a maltratar a mi esposa y no voy a maltratar a mis hijos, porque es lo que yo miraba en casa, ¿verdad? En la mayoría de los casos, los hijos terminamos haciendo lo que vemos en casa. Por eso todos mis hermanos mayores, mis hermanos varones, todos alcohólicos, 3, 4 hogares por fuera, hijos con 3, 4 mujeres,
siguieron la línea de mi papá, ¿verdad? Porque vieron el ejemplo de mi papá. En el caso mío, no. Desde pequeño yo dije, cuando yo sea grande, yo no voy a ser como mi padre. Y gracias a Dios, pues siempre me he mantenido por el buen camino. Eh, Esa fue la primera gran decisión, considero yo, que tomé en mi vida, no querer ser alcohólico como mi padre. La segunda gran decisión fue salirme de la casa a la edad de 13 años y un niño que debería de estar estudiando, porque mi mamá como pudo, a 3 de sus hijos que sobrevivieron de los 14, nos mandó a sacar la primaria. Solo 3 de mis hermanos, de los 7 que sobrevivimos, pues tuve el 50% de posibilidades de morir cuando estaba pequeño. Entonces, solo a 3 ella nos pudo sacar del 6º grado. Ya cuando salí del 6º grado, la segunda gran decisión que tomé en mi vida fue emigrar para San Pedro Sula a los 13 años. Un joven que debería estar estudiando. Pero llegué a la ciudad de San Pedro Sula sin sueños, sin metas claras, sin saber qué era una meta, qué era un sueño, ¿verdad? Lo único que yo conocía era la pobreza, casi no hablaba, psicológicamente destruido, dañado. Y empecé a trabajar. Me fui para San Pedro porque yo quería trabajar para ayudar a mi madre, aquella señora que estaba sufriendo en aquel pueblo, pues recogimos a mi padre. Empecé a vender bolsitas con agua y refrescos, un balde en los mercados de San Pedro Sula. Cuando San Pedro Sula era una de las ciudades más peligrosas del mundo, 2003, 2004, 2005. Así andaba yo por algunos meses, anduve así en los mercados. Luego, en una bicicleta, anduve 7 años vendiendo productos lácteos. Y cuando andaba en la bicicleta, recuerdo que mi sueño era tener una motocicleta. ¿Por qué? Porque lo único que yo tenía era una mentalidad de pobreza. Entonces me dieron un consejo y me dijeron, Lisandro, si quieres triunfar en la vida, tenés que ir a la universidad, tenés que estudiar. Y pues a mí nadie me aconsejaba, pues un niño que había llegado a trabajar en la ciudad y nadie me aconsejaba. Entonces, eso fue lo que hice, entré a la escuela, perdón, a la secundaria, a un colegio público de San Pedro Sula. Trabajaba de lunes a viernes y estudiaba sábado y domingo. Por 7 años anduve en aquella bicicleta, me di mis estudios en aquella bicicleta y pude graduarme de administrador de empresas. Salgo de la secundaria y luego me empiezan a aconsejar y me dicen, si quieres tener más éxito, tenés que ir a la universidad. Pues eso hice. Pero el problema es que digo yo que voy a estudiar en la universidad. Yo no tenía un mentor que me dijera, hey, ¿sabes qué? Tienes que estudiar esto, por esto, esto y esto. Pero siempre en la vida nosotros los seres humanos tenemos a personas, las cuales nos sirven como modelos o mentores a seguir. Y parte de esos mentores a seguir para mí eran mis primos, que eran profesores. Entonces yo dije, voy a ser profesor. Mi sueño entonces, después de la secundaria, era ser profesor. Me matriculé en la pedagógica y yo dije, yo voy a ser profesor, pero no cualquier profesor. Yo voy a ser profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese era mi sueño. Y empecé a estudiar. Después de que me graduó, lógicamente, pues a buscar trabajo. Llegué a un restaurante. El primer día el gerente me miró y me senté en una mesa. ¿Qué puedes hacerme? Sin experiencia, yo lo único que había hecho es vender en la calle productos lácteos por 7 años. No, vengo recién graduado, pero si usted me pregunta qué es lo que yo puedo hacer, es que lo que yo puedo hacer es que yo le traigo un cliente aquí, se lo siento ahí y se lo mando feliz y contento de haber venido a celebrarle. A mí me encanta el servicio al cliente. En serio, me dijo el gerente. Bueno, contratado. Duré 2 meses en ese restaurante y no me quedé por el trabajo, no me gustaba el trabajo de mesero, pero me quedé por las propinas y el salario que pagaban. Pero me pusieron a servir tragos en el bar, una cantina fina. ¿Por qué? Porque en San Pedro Sula es uno de los restaurantes más finos de la ciudad. Entonces, recuerdo que cuando, cuando me pusieron en el bar, empecé a servir tragos. Empecé a servir tragos y cada traguito que preparaba, yo lo probaba. Pero yo había prometido no, ¿verdad? No ser alcohólico como mi papá. Entonces, cuando yo probaba acá, ya después me ponía mareado. Y me acordé lo que dije cuando estaba pequeño, que yo no quería ser alcohólico como mi papá.
Y ahí tenía todos los vinos, alcoholes habidos y por haber en aquel bar. Y mis compañeros, aparte de servir tragos, ellos a escondidas del gerente ya se preparaban sus propios tragos. Aparte de eso, yo les miraba una bolsita de polvo blanco que se me inhalaba, mis compañeros de trabajo en el restaurante. Entonces, yo me quedé analizando y dije yo, si yo me quedo en este lugar, yo no voy a ser como mi papá, voy a ser peor que mi papá, porque tengo la influencia, tengo la mala influencia. Entonces le pedí a Dios que me sacara de ahí 2 meses, Dios me abrió las puertas de una ferretería y es así como llevo una ferretería. Lo importante de tomar buenas decisiones. Eh, Estando en la ferretería, llega un amigo que me conoció cuando yo andaba en la bicicleta. Yo pasaba por la casa de él vendiendo productos lácteos a su esposa, se los dejaba fiados. Y es ahí donde empieza Dios a actuar en mi vida con esta persona. Y él me dio 2 consejos. Cuando me encontró en la ferretería, me preguntó, Lisandro, ¿y qué pasó con el negocio que tenías en la bicicleta? Hace muchos, 5 años. Ya me había graduado. No, pues fíjese, le digo que ya me gradué. Estoy en la universidad, ya tenía 10 clases pasadas en la pedagógica y le dije algo, quiero tener éxito en la vida. Para mí, tener éxito en la vida era sacar un título universitario y ser profesor, ese era el éxito para mí. Entonces me dijo, bueno, ok, muy sabiamente agarró un papel y un lápiz, escribió algo y me dijo, si quieres tener éxito en la vida, venga, leas este libro. Y me dio aquel libro. Miré el título, en la noche fui a buscar un resumen a la casa de ese libro. Y solo con el leer el resumen de este libro, mi mente, mi pobrecita mente, empezó a hacer esto, empezó a abrirse y empezó a cambiar de giro. Entonces me di cuenta de que había un mundo de abundancia, un mundo de riquezas al cual yo podía acceder, que si yo cumplía ciertos principios, yo podía ser un hombre próspero, pero a mí nadie me lo había dicho. Nadie me había dicho que yo, siendo pobre, podía ser rico, que yo un día podía ser empresario. Este hombre, Dios me mostró a través de la lectura de este libro que yo podía acceder a ser empresario. Entonces empecé a soñar y empecé a proclamar y empecé a decir, algún día voy a ser empresario. Si aquí dice, este libro dice que los ricos son ricos porque invierten su dinero, que los pobres son pobres porque van a la escuela, van a la universidad, dice, y están toda una vida siendo empleados. Ser empleado no es malo, dice él. Lo malo es serlo toda la vida. Wow, digo, ¿y por qué esto no me lo enseñan en la universidad, en la iglesia, ni en la casa? Porque el sistema no está para eso, pues. Entonces yo dije, wow, entonces sí se puede ser empresario. Algún día voy a empezar a decir cosas que nunca había dicho. Que algún día iba a ser empresario. Empecé a leer más libros, como Los secretos de una mente millonaria, Piense y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia. Y hasta hoy me he leído más de 200 libros de educación financiera y desarrollo personal. Y eso, mis amigos, ha roto maldiciones de pobreza aquí, en mi mente. Porque lo único que yo tenía era una mentalidad pobre. Y lo único que existe son mentalidades pobres y mentalidades exitosas. Y yo la pude romper a través de qué? Buscar un principio que lo escribió un hombre muy sabio y muy rico, hace miles de años, hace más de 5,000 años. Él escribió un libro que se llama Proverbios. Y un proverbio dice, yo lo leí, hijo mío, busca la sabiduría y el conocimiento, primeramente, más que el oro y que la plata. La primera gran inversión que yo hice en mi vida fue tomar un libro, leérmelo y creer que sí se podía. Cambiar mi forma de pensar. Esa fue la gran inversión que yo hice. Los expertos recomiendan que la primera gran inversión que uno tiene que hacer es en uno mismo. Y este mismo amigo que me recomendó este libro me dijo, Sandro, lo voy a invitar a una reunión en el 2000, a finales del 2013. Yo ya estaba soñando, ya me había leído los libros, él miraba el entusiasmo mío, yo andaba loco diciendo que iba a ser millonario, iba a ser empresario. Mi familia, que tiene una mentalidad pobre, me decía que yo estaba quedando loco, que cómo era posible, que nosotros éramos pobres, que a mí me estaban lavando el cerebro y que no era posible. Pero yo sí ya empecé a creer, ¿verdad? Y cuando mi amigo me dice, lo voy a mandar a una reunión en el 2013, me acuerdo que cuando yo andaba en la bicicleta, mi sueño era tener una motocicleta. No de primera, de segunda o de tercera, ya la tenía para ese entonces.
Y yo llegué a la fraternidad hace 13 años empujando una motocicleta, siendo empleado, pero ya soñando. Y cuando yo entro a un salón como este, que es uno de los hoteles más finos de San Pedro Sula, en el Hotel Copán, ahí llego por primera vez y al capítulo que pertenezco, yo miré un montón de personas adultas, exitosas, empresarios de renombre de la ciudad, banqueros, abogados, empresarios, y llegué y me que le quedé viendo a todos, todos riéndose, comiendo de un delicioso plato de comida. Yo digo, qué bonito aquí. Y los expertos dicen, los libros me decían que yo tenía que rodearme de 5 personas que tuvieran éxito en la vida y que yo iba a ser el sexto exitoso, que si yo me relacionaba con 5 bolos, yo iba a ser el sexto borracho. Eso es lo que dicen los expertos. Somos seres que somos influenciados por naturaleza, somos seres sociables por naturaleza y las influencias nos enseñan pues cosas buenas y cosas malas. Entonces cuando yo miré este ambiente en un capítulo de fraternidad por primera vez, yo dije, wow, aquí es donde yo tengo que estar. Un fundador de un banco por allá, un abogado exitoso por allá, un ingeniero por allá, un empresario. Wow, qué bonito. Y empecé a escuchar testimonios, dieron la identidad, dijeron que aquí nos enseñaban a ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores patronos, mejores empleados, mejores en todas las ramas de nuestra vida. Entonces dije yo, wow, suena bonito esto. Me gustó la identidad. Empecé a escuchar testimonios. Dijeron que aquí le pusiéramos a Dios nuestros sueños, nuestras metas, que para Dios no había nada imposible. Empecé a escribir mis sueños y mis metas acá. Me dijeron que aquí sembrara. Y yo como llegué con mentalidad así, va, ya leyendo libros, pero un poco puña. Aquí está el negocio, así, aquí está donde no hacen visto. Ahora cuando que soy vicepresidente del capítulo, que la factura sale de 13,000 empiras y solo se recogieron 10,000, hay que poner 3,000, pero lo reciben nosotros. Hay que poner para servir aquí. Pero un principio, siembra y cosecha, que es un principio de éxito. Los judíos apartan el 10% de sus finanzas y lo siembran a la iglesia, a viudas, a fundaciones. Es un principio. Entonces, entender eso en la cultura latina es bien complicado. Solamente cuando uno ya tiene, ya conoce esta ley de la siembra y cosecha, uno ya tiene, ¿verdad?, conciencia de eso. Y empecé a escuchar los testimonios en el capítulo. Habían 2 testimonios que marcaron mi vida. Uno de ellos, un señor cafetalero de La Paz, con sombrero, botas, les decía que había nacido también en condiciones humildes, que llegó haciendo ateo de Dios a la fraternidad. Llegó con mucho dinero, que lo único que tenía era dinero, contactos en el gobierno, exagerado. Pero al mirar los milagros que él vio aquí cuando ya descubrió todo esto, él pues obviamente ahora era una persona renovada y él decía que hoy por hoy, de nacer en la pobreza, hoy estaba exportando café a Italia, a Europa, a Estados Unidos. Y dije, wow, y si él lo logró, que era pobre, y yo, ¿por qué no? Yo también puedo. En paz descanse, ¿verdad? Omar Acosta, me gustaba el testimonio de Omar Acosta. Luego escuché el testimonio de un árabe. Decía él que se vinieron huyendo de la guerra entre judíos y palestinos. Ellos nacieron en Belén. Pero que cuando llegaron a Honduras, sus padres les montó, desde cuando llegaron al puerto Cortés, desde el avión, ellos empezaron a ver nuestras tierras. Ellos vienen de una tierra que le llaman la tierra prometida. Pero si ustedes van a Medio Oriente, se van a dar cuenta que ya son desiertos. Allá, tierras áridas, pero los judíos y los árabes, en el desierto, le cosechan frutas y verduras y las venden a Europa, ¿verdad? Entonces, cuando ellos vienen a Honduras y desde el avión empiezan a ver la cordillera del Merendón, aquellas bananeras del Valle de Sula, todo verde, cuando usted llega a San Pedro Sula, dice, Dios mío, qué lindas estas tierras, todo verde. Y el papá les empezó a decir, miren hijos, miren qué bonito, ¿no? Aquí donde vamos a vivir, esta es la tierra que fluye leche y miel. Esta es una tierra que fluye leche y miel. Aquí no hay desiertos, aquí no hay nieve, climas tropicales, hay ríos, hay mares, hay lagos. Aquí una tierra que fluye leche y miel.
Hasta ese momento a mí nadie me había dicho que Honduras era una tierra que fluía leche y miel. Y que escuchar a aquellos árabes dije yo, wow, es cierto. Y si ellos lo lograron, ¿y yo por qué no? Ellos hoy contaban en su testimonio que eran dueños de farmacias, de ferreterías, de gasolineras, hombres muy prósperos de San Pedro Sula, y que llegaron sin nada, ¿veis? Huyendo de la guerra venían, pero creyeron y dijeron, esta era una tierra que fluía leche y miel. Todo es fe. Y empezaron a trabajar, y digo yo, wow, y si ellos lo lograron, ¿y yo por qué no? Entonces empecé a activarme en fe también, empecé a decirle al Señor, Señor, quiero ser empresario. Ábreme puertas, Señor, ábreme puertas. Yo no sé cómo voy a hacer, pero después de este trabajo yo tengo que salir siendo empresario aquí. Y este va a ser mi último empleo que yo tenga en mi vida. Y empecé a escribirle mis sueños a Dios acá. Muchas veces llegaba al capítulo y no tenía 150 lempiras para comerme el desayuno, porque eso valía en el 2013, 2014, 2015, en el Hotel Copán un desayuno. Para mí, que era un muchacho que trabajaba, 150 lempiras es mucho dinero para desayunar. Pero, ¿saben? Yo iba a sentarme ahí a la par de aquellos señores exitosos. Llegaba bien cambiadito, pero sin un lempira. Hay veces que solo con 20 lempiras. Y los 20 lempiras los echaba en el sobre. Señor, algún día me vas a dar para dar. Lo único que andaba lo daba. Y me decía al presidente del capítulo, un abogado exitoso, y Lisandrito, ¿no va a comerle? No, fíjese que ya desayuné, le decía, no tengo hambre, que no tengo hambre, no tenía dinero, era para comprar propia comida. Así llegué yo a la maternidad, hace 13 años, empujando una motocicleta en condiciones, haciéndome muchas preguntas, pero hoy Dios me ha dado las respuestas a través de la perseverancia, de la fe, de la resiliencia. Pues empecé a creer y nos activamos. Mi amigo, el que me recomendó el libro y el que me invitó a FINEC, miró algo en mí y me dijo, Lisandro, me dijo, tengo una idea de negocio. Ajá, ¿cuál es su idea? Comprar acá y vender allá. Me dice, ¿qué vamos a comprar y vender? Ferretería, me dice, yo tenía 2 años de experiencia. Démosle, ¿y qué hay que hacer? No, pues comenzar, me dice. ¿Y qué tenemos? Pues nada, me dice. Nada, solo la idea teníamos. No teníamos oficina, no teníamos máquinas, no teníamos nada, solo la idea. Pero eso sí, va, una fe incrementable de que queríamos comernos el mundo, porque ya habíamos leído aquellos libros que decían que el libro Los secretos de una mente millonaria dice, póngase la mano en el pecho, señales en su mente y diga, tengo una mente millonaria. Yo lo hacía, tengo una mente millonaria. ¿Qué es lo que estamos profetizando con nuestra boca? Nosotros somos los profetas de nuestra vida, los arquitectos de nuestro destino, con nuestras acciones y pensamientos. Y yo me di cuenta de eso. Y empecé a cambiar mi forma de pensar y empecé a decir estas cosas y mira, a trabajarle, ¿no? Empezamos el negocio con 5,000 lempiras en el 2015. 15 de junio del 2015 nace la idea. No teníamos dinero, pero para poner el nombre de la empresa no ocupábamos dinero. ¿Y cómo le vamos a poner? Distribuidor Industrial del Águila. SDRL. Contratamos un abogado, pagamos al abogado, nos hizo la escritura y decía yo, ya soy empresario, papá. Ya existe la Cámara de Comercio, ya estamos en el Instituto de la Propiedad, ya somos empresarios, ya tenemos una escritura, ya teníamos el nombre. Y el eslogan, ¿cómo le vamos a poner el eslogan? El eslogan, los que confían en el Señor volarán como las águilas. Como ¿verdad? Se llamaba distribuidor del águila, volarán como las águilas. Todo amarrado, ¿verdad? A lo que dijo Isaías. ¡Wow! Y yo ya me sentía empoderado y dije, algún día este negocio, esta empresa va a ser una empresa grande. Mis amigos con 5,000 lempiras nació aquel sueño en una mesita, solo con un gran deseo de querer éxito, tener éxito. Eso sí, creyendo fielmente en aquel que hizo los cosmos y los universos y que lo formó a usted en el vientre de su madre y a mí, que nos tiene aquí con un propósito grande. Creyendo en ese Dios, Señor, sabiduría, entendimiento, y los libros me decían que si quería tener éxito tenía que ahorrar el 10% de mis ingresos, y pasamos en aquel proceso 5 años sin sueldo. Después que comenzamos con los 5,000 lempiras, a mí me tocó renunciar a mi universidad, renunciar al empleo que tenía, y empecé un proceso peor del que estaba. 5 años sin sueldo. Era un proceso peor en la lógica, pero mejor en lo espiritual. Yo andaba, no,
Robin Kiyosaki dice, no trabajes por dinero. El dinero solamente es una herramienta que es consecuencia de cumplir principios como el ahorro, la inversión, la reinversión, visión empresarial. Es consecuencia, el dinero es una herramienta que le imprimen en una máquina. Punto. Entonces dije yo, algún día voy a tener éxito, algún día. 5 años sin sueldo, como podíamos ahorrábamos y vendíamos 10,000 lempiras, ahorrábamos 1,000 lempiras. El 10% de nuestros ingresos empresariales los ahorrábamos en una cuenta. Nunca nos funcionó aquella idea de ferretería, 5,000 lempiras. Pero como escuchábamos testimonios y pedíamos, Señor, aquí, Señor, fuerte, Señor. A los 2 años cambiamos de giro comercial y empezamos a comprar máquinas industriales porque mi socio tenía el conocimiento de eso. Y usted me dice, ¿quiere que nos metamos a eso? Sí, yo no sabía nada y me tocó aprender. Y empecé a aprender, él me enseñó cómo se usaban las máquinas manuales. Pues compramos 2 máquinas en malas condiciones. Así comenzamos, porque cumpliendo el principio del ahorro, un día nos salió la oportunidad. Los españoles trajeron unas máquinas malas y eran bien caras, pero como ya nos conocían, nos dijeron, dennos tanto y lo demás páguenlo como puedan, porque las máquinas están malas y ustedes arreglanlas como puedan y ahí les va a producir. Así comenzamos con máquinas malas. Cuando usted se prepara y cumple el principio, Dios le va a mandar la oportunidad. Pero si no se prepara, no, Dios no le va a mandar la oportunidad. Pues cambiamos de giro comercial, ya éramos industriales, entonces empezamos a fabricar así piececitas en la industria y empezamos a trabajar. Y aquí, miren, orándole al Señor que nos abriera puertas, porque ya éramos una fábrica industrial, teníamos 2 maquinitas manuales y empezamos a creer. Y luego, pues, en el 2017, después de estar 2 años sin sueldo, sucedió algo muy grande en la fraternidad en Honduras. Por primera vez viene la Convención Mundial a San Pedro Sula, en el Hotel Copán. Y recuerdo que en esa convención, en uno de los pasillos del hotel, me encuentro acá el señor de sombrero, al que yo admiraba su testimonio, a don Omar Acosta. Y yo me le quedo viendo y le digo, don Omar, él no me conocía a mí, yo a él solo por el testimonio. Don Omar, mucho gusto, mi nombre es Lisandro, me encanta su testimonio. Y vino don Omar, se quitó el sombrero y me dijo, venime, voy a orar por vos. Pues oremos, Señor. Dice el Señor, que sos un empresario en entrenamiento. Pues, pucha, digo yo, si yo tengo diciendo desde hace 2 años que yo soy empresario, pues no tengo nada. Solo estoy creyendo que tengo aquella semillita ahí que algún día va a germinar, pero no sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Y Dios me mandó a decir a través de un mar, dice el Señor, que sos un empresario en entrenamiento. No sé, me dijo, Dios te muestra mucho éxito para tu vida, Dios te va a bendecir mucho en tu futuro, Y yo, gracias, Señor, decía. Pero me dice él, dice el Señor que te va a llevar a las naciones, a compartir las maravillas que Él va a hacer en tu vida. Wow, digo yo, que nunca me he montado en un avión, decía yo, ¿será verdad que voy a viajar? Yo nací en la pobreza, hombre, soñar que iba a montar un avión es una locura, ¿va? Entonces, wow, Señor, gracias, Señor, porque ese eran los sueños de mi corazón ya en ese momento. Soñar en sacar una visa, soñar en viajar, ese era mi sueño ya estaba pensando en grande, yo ya no tenía mentalidad de pobreza, ya tenía mentalidad de abundancia. Y Dios me lo estaba confirmando a través de aquel hombre. Entonces, después de la Convención Mundial y recibir esa palabra, empezamos a trabajarle, trabajábamos 18 horas al día, muchas veces hasta 24 horas al día, sin ganar sueldo, solamente trabajando para sobrevivir, comiendo frijolitos con arroz en la mañana y arroz con frijolitos en la tarde, sobreviviendo nada más, pero sabiendo que un día que el Señor, que es dueño del oro y de la plata, iba a hacer cumplir sus principios que estábamos aplicando para el éxito de mi vida. Porque esto no es suerte, es causa y efecto. Haces esto y obtienes, dicen los expertos, ¿verdad? Empezamos a soñar y empezamos a trabajar. Entonces, después de recibir esta palabra, teníamos 600 lempiras en la cuenta del banco. Nos atrevimos a soñar. Hay un libro que se llama El Secreto, que dice que usted tiene que visualizarlo, su futuro. Usted tiene que visualizar su vida en 5 o 10 años adelante. Y entonces nosotros teníamos 600 lempiras en la cuenta del banco, tomamos 500 y mandamos a imprimir un póster de una máquina que deseábamos tener. Una máquina industrial que para mí, que yo vengo de menos cero,
que vengo de raíces bien humildes de la pobreza, era un gran sueño tener una máquina de estas. Una máquina que la industria de los Estados Unidos la usa para hacer piezas para aviones, piezas para la NASA, piezas para los barcos, la industria petrolera. Para mí, tener una máquina de estas en San Pedro Sula era un sueño grande, era un sueño grandísimo. Porque no era cualquier cosa, una máquina Made in USA, miles de dólares, y para mí era casi, pero como ya habíamos creído en los principios y en aquel Dios que es dueño del oro y de la plata, y empezamos a creer bien y a trabajar, y a trabajar por ese sueño. Llegábamos a la empresa, cuando mirábamos la foto, decíamos, algún día vamos a tener una máquina esta, algún día. Eso sí, en las papeletas, en cada evento, Señor, haz justicia, Señor. Danos, ábrenos las puertas, danos recursos, Señor, para comprar esa máquina, Señor, y darnos los clientes, Señor, para producir en esas máquinas. 2017, octubre del 2017. Todo un año luchándola, ahorrando, luchándola, tocando puertas. A finales del 2018, Dios nos abre la puerta para producir lo que producimos hoy. Y para producir lo que producimos, teníamos que traer una máquina de estas. Pero ellos se dieron cuenta que nosotros íbamos a traer una máquina de estas porque alguien les dijo que nosotros ya traíamos una máquina y lo que teníamos era una foto y el préstamo aprobado por el banco. Y nos mandaron a llamar a una reunión y nos dijeron, es cierto que ustedes van a traer una máquina de estas de Estados Unidos. Sí, y local tenían. En el Porsche de la casa de mi socio, ahí comenzamos. Sí, vamos a traer una. Ok, ¿y por dónde viene la máquina? Por aguas internacionales, me dijo, le dijo mi socio, y me quedó viendo así. Híjole, le digo, espere. Miren, es que esto no se trata de lógica. Los negocios no son lógica. Y muchos de ustedes que son empresarios lo entienden. Esto es fe y de creer y de lucharla. De seguir cumpliendo los principios de la inversión, la reinversión, visión empresarial, perseverancia, fe en Dios más que todo. Entonces, tuvimos la reunión bien contentos nosotros, bien contentos, pero sin la plata para comprar la máquina. Pero dijimos, nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios va a proveer y Dios va a abrir puertas en los bancos y empezamos a tocar puertas. Le hicimos un plan de inversión al banco y le dijimos, si usted nos va a proveer el préstamo para comprar esa máquina, vamos a facturar tanto, vamos a contratar tantos empleados, un plan de inversión bien estructurado. El banco llegó a visitarnos, miró que todo estaba en orden, éramos pequeñitos pero bien estructurados, bien organizados. El orden atrae la bendición. Entonces, después de la visita al banco, ¿qué creen? Dios nos hace el milagro y el banco nos aprueba el préstamo. Un año después de pegar la foto, ya nosotros traíamos la máquina para Honduras. Una máquina que la industria de Estados Unidos la usa para hacer piezas para aviones, piezas para NASA. Para mí era un sueño grande. Yo estaba emocionado. Yo andaba en aquella moto, empujando aquella moto porque mi dinero para comprar la batería tenía. Y pues yo estaba emocionado. Una vez, ya cuando nos aprobaron el préstamo, la máquina todavía no estaba aquí. Yo fui donde un hermano que era alguien de la iglesia. Yo le digo, le decimos hermano porque era de la iglesia. Entonces, le digo, brother, le digo, fíjese que le va a contar un sueño, le digo, algo bien bonito. Fíjese que vamos a traer una máquina de Estados Unidos, que inclusive pueden hacer piezas para aviones. Entonces él me quedó viendo así, empieza a cabeza. Hoy se está quedando loco este brother. Porque yo desde hace, pues, 3 años estaba diciendo que iba a ser millonario, ¿va? Y ahora a decir que iba a fabricar piezas para aviones, que estaba quedando loco. Se la fuma verde, decía. Sí. Pero si ustedes hacen un recuento en la historia, a las personas que han transformado nuestro mundo, a los grandes soñadores de nuestros tiempos, les han llamado locos. Locos es tener fe. Locos son aquellas personas que transforman su entorno. Locos son aquellos que hacen cosas importantes para la humanidad. Es una locura porque casi nadie lo cree, pero sí es posible cuando tú pones a Dios y cumples sus principios. Entonces, ya gracias a Dios la máquina vino, la instalamos y empezamos a trabajar, a seguir cumpliendo el principio del ahorro, la inversión, reinversión, utilidades, nada de ganancia, para todo a reinvertirlo, así como que es una empresa, muchachos. Los japoneses, 15, 20 años después, le sacan utilidad a sus empresas. El hondureño,
El año siguiente ya está comprando una Prado, ya la había montado en la Prado. Sí, por eso su negocio no crece. Esa es la realidad de nuestras empresas. Entonces, nosotros comprendimos porque hemos leído estos libros de desarrollo personal y dijimos, "Ay, tenemos que reinvertirle. Muchachos, para la honra y gloria de nuestro Dios, Jesús, a la honra y gloria de nuestro Dios, hoy en nuestra empresa, nosotros tenemos una máquina. Tenemos 10 máquinas de última generación instaladas en San Pedro Sula, produciendo para la industria automotriz de los Estados Unidos de América. Ese es el Dios, muchachos, que yo les vengo a presentar. Un Dios dueño de lo imposible, que para Él no hay nada imposible. Lo imposible para Él no existe, porque Él es dueño de todo. Él crea cosmos, universos, galaxias y estrellas. Nosotros somos sus hijos, pero nosotros creamos cosas a nivel humano. Automóviles, aviones, sondas a la luna, sondas a Marte. Eso creemos nosotros. Seres humanos. ¿Quién lo creó? Un hombre como usted y yo, que se atrevió a soñar. Pero soñar es un derecho exclusivo que tenemos nosotros los seres humanos. Pero la gran mayoría casi no lo aprovecha. Y yo aprendí aquí que tenía el derecho de soñar. Y cuando yo he visto mis milagros que he escrito acá, hechos realidad, wow, es que como una semilla que está ahí en la nada, y esta semilla viene a su mente, todo lo que está aquí nació como un pensamiento de alguien. Ese pensamiento se originó en cuerdas vocales. Después quizás fue escrito en un papel y ahora está aquí. Así funciona Dios. Así funciona Dios, con todas con fe. Y empezamos entonces a lucharla y a seguir creyendo que Dios puede sacarnos adelante de cualquier circunstancia. Empezamos a pedirle a Dios y como ya entendí cómo Dios funciona, a Dios hay que ser específico. Ya habíamos impreso la máquina, ya Dios no había la máquina. Digo, voy a imprimir un carro, digo, total. Y Dios no es el dueño de la plata. Pues. Mi sueño era tener una moto, pero ahora yo estaba pensando, soñando en tener mi propio carro, ¿verdad? 4x4, doble cabina, marca del último modelo del año. Lo imprimí, lo pegué en la pared, gris, color gris, sí lo quería, gris oscuro. Algún día voy a tener un carro del año, sí, de las mejores marcas. Ahí está afuera, un Isuzu D-Max, doble cabina, 4x4, color gris. En el 2023 el Señor me lo dio. Muchachos, el derecho de soñar es un derecho exclusivo. En el 2000 también tengo varios mentores de capacitación. Uno de ellos siempre nos motivaba y nos decía, si usted es cristiano, si usted cree en Jesús, si usted cree en Dios y dice que es cristiano, no se dé el lujo de morirse sin antes ir a la Tierra Santa. Y nosotros lo veníamos escuchando, yo lo venía escuchando en el 2013. Pero ¿cómo? Y para ir a Israel, papá necesita billete. Y yo, ¿cómo? Pero miren, empecé a escuchar eso y empecé a escribirlo acá. Señor, algún día llame a Tierra Santa, porque leí un libro también que decía este libro, que antes de morir teníamos que ir a 15 lugares, los 15 lugares más bonitos en el mundo, ahí los describía, ¿no? Y uno de los lugares, de esos 15 lugares, era orar en el muro de los lamentos en Jerusalén. Entonces yo cuando leí eso, orar en el muro de los lamentos en Jerusalén, dije yo no lo me visualicé en aquel muro así, tocándolo. Algún día voy a orar ahí, algún día. Se llaman sueños, propósitos y metas en la vida. Algún día voy a ir a orar ahí. Y en 2017, 2016 empezamos a pedirle al Señor que un día voy a ir a la Tierra Santa. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 7 años orándole al Señor por esa meta y también preparándonos, ahorrando para ello. En el 2023, Dios nos cumple ese sueño. Para la honra y gloria de Dios, estuve orando en ese muro de los lamentos. Ese era mi sueño, orar en el muro de los lamentos. Pero Dios nos llevó a 5 países, 12 ciudades, 3 continentes, Europa, Asia y África. Los sueños de los grandes soñadores no solo se cumplen, sino que son superados cuando creemos en ese Dios todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Mis amigos, Dios ha sido más que bueno y puedo pasar toda la tarde hablándole de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y realmente, un día nos atrevimos también cuando escuché a mi amigo, el que me dijo que estaba quedando loco porque las máquinas hacían viajes para aviones.
Ah, un día pues, me aprobaron la visa, gracias a Dios. Le pedí al Señor que me dieran visa, me dieron visa. Y fui a visitar a un amigo en California. Él nació en la misma pobreza que mí, a la par de mi casa. Las madres de nosotros son comadres, pues. Pero hoy es un muchacho que es ciudadano americano, que es empleado de una empresa holandesa, es programador muy exitoso. Pero cuando viene a Honduras y me conoce, me dice, brother, pucha, es increíble lo que has logrado. Yo me dice, a mí no me impresionan los carros ni las casas porque Estados Unidos es lo común, me dice, pero la tecnología sí, me dijo, vos tenés una empresa de tecnología, me dice, porque gracias a Dios hoy por hoy le fabricamos a marcas como Mercedes-Benz, Ford, General Motors, Tesla, Hyundai, Audi, BMW, a las automotrices de Estados Unidos, de Honduras, le hacemos las partes eléctricas para sus carros, para los carros que van a salir el siguiente año. En Honduras están las arneseras y nosotros trabajamos con más de 200 ingenieros donde le ensamblamos la línea de producción para hacer un carro en los Estados Unidos. Imagínense ustedes, aquella empresa que nació con 5.000 empiras, hoy trabajándole a la industria automotriz de los Estados Unidos, pero no hemos atrevido a soñar. ¿Por qué? Porque hemos creído en ese Dios todopoderoso. Entonces le digo a mi amigo, brother, es que vos crees que podemos hacer piezas para aviones para Estados Unidos. Sí, claro que sí. Bueno, yo te voy a mostrar que sí se puede. Lo llevé a la fábrica donde fabrican las máquinas, en California. Nos dieron un tour y ahí, pues, hay alguien un salvadoreño que renunció y con 6 meses, que el conocimiento que él tenía, en 6 meses sacó 2 máquinas a crédito y en 6 meses tomó un cliente y en 6 meses pagó las 2 máquinas. Le digo, escucharle, ¿y qué hace ese muchacho salvadoreño? Piezas para aviones. ¿Qué eso se hace aquí? Hacer una pieza para un avión en esas máquinas es lo normal en Estados Unidos. Todo comenzó con un sueño también, con una idea en el 2022 con este muchacho. Empezamos a soñar, algún día vamos a dar piezas para aviones en los Estados Unidos, algún día vamos a dar piezas para la NASA, ese es nuestro sueño. Empezó con un sueño cuando, cuando yo viajé fuimos madurando la idea, pues 2022, 2023, 2024, 2025, 4 años después, gracias a Dios, el año pasado, fuimos a inaugurar este proyecto a Estados Unidos. También va a comenzar en el garaje de una casa, pero de un americano. Lo único que ahora ya con una máquina que puede hacer piezas para aviones, pero en un garaje de una casa. Les quiero recordar qué empresas han nacido en el garaje de una casa. Facebook, Amazon, todas las grandes compañías de Estados Unidos. No importa que tu principio sea pequeño, dice la Biblia, tu posterior estado será más grande cuando tienes la fe en el Todopoderoso. Esos son principios y la fe que nos alimenta nuestro corazón. Miren, muchachos, la fábrica nos aprobó el crédito para esta máquina sin facturar $1 en los Estados Unidos. Esa es la definición de un milagro. Solo con el crédito que tenían ellos allá. Hicimos la empresa, le pusimos el nombre y ya tenemos una máquina instalada en Estados Unidos para hacer piezas para aviones. Pero Dios pone las plataformas para que nuestros sueños sean realidad. Alguien llegó de USAID a visitarnos a la empresa porque tenemos un sistema fotovoltaico. Yo decidí mostrarles nuestra historia, nuestro testimonio, porque todo lo hemos documentado, una presentación con fotos y videos de todo el proceso de lo que estoy contando. Entonces, a este muchacho, en un alto ejecutivo de USAID, yo no sabía quién era. Y el brother, cuando miró ese testimonio, dijo, wow, realmente esta sí es una auténtica historia de éxito hondureño. ¿Sabes qué? Me dice, yo te prometo que la embajadora de los Estados Unidos va a venir aquí a visitarlos a ustedes, me dice, a conocerlos. Entonces yo le quedé a mi socio, ¿será verdad? Le digo, si nosotros tenemos que ir a conocer a doña Laura Tegucigalpa más bien, yo no sabía con quién estaba hablando. Y me regaló un pin, me dice, este pin es exclusivo, me dice, los ejecutivos que usan los cónsules de Estados Unidos, me lo puso. Wow, digo yo. Entonces, un mes después, la embajadora Laura Dow estaba viajando a San Pedro Sula a visitar al alcalde de la ciudad, al presidente de la Cámara de Comercio y a aquellas personas que ya han nacido en la pobreza en el pueblo de Santa Bárbara. Muchachos, solo Dios puede hacer esto. Has visto, dice un hombre diligente en su trabajo, en la esencia de lo grande de estar. Para mí es un honor estar con ustedes hoy acá. Ustedes que han creído, ustedes que tienen éxito de una u otra forma, que Dios les ha permitido llegar hasta aquí. Es gracias a su misericordia, a su gracia. Siempre hay que mantener los pies en la tierra y seguir creyendo en este país que es Honduras, que no somos pobres, tenemos mentalidades pobres que es diferente. ¿Verdad?
Con la visita de la embajadora Laura se sucedieron muchas cosas buenas y llegaron personas encargadas del comercio internacional de Washington, nos invitaron a una reunión a Washington. Un día después de inaugurar nuestro proyecto en Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos nos está invitando al CES USA Investment Summit, una reunión de negocios a nivel global que reúne en Washington a empresarios de más de 5.500 empresarios de todo el mundo, de todos los países del mundo, en Washington, para hacer sinergias para producir en Estados Unidos. Entonces, las personas quieren ir a producir a Estados Unidos y nosotros estamos empezando nuestra fábrica en Estados Unidos. Dios nos llevó a ese evento, a reunirnos con personas de Israel, de Arabia Saudita, de Japón, de China, haciendo contactos. Cuando tú tienes un sueño, Dios te pone la plataforma también para que las personas que vayan el camino, te van a hacer todo, los recursos, todo, el conocimiento, la sabiduría, porque las riquezas, mis amigos, no vienen de nosotros, vienen de Dios y son ilimitadas. No hay límite, no hay límite. Los límites nosotros los ponemos acá en nuestra mente. Y seguimos soñando, mis amigos, seguimos soñando en grande porque hemos creído en los principios. Cuando yo visité el Muro de los Lamentos, los judíos llevan sus oraciones y las ponen en el Muro de los Lamentos. Y yo le dije al Señor, Señor, no tenemos local para Estados Unidos, necesitamos un local de gratis, sin pagar ni $1. Eso le dije al Señor, Señor, necesitamos un local sin pagar. Cuando ya vengo de nuevo de Israel y llegando al aeropuerto de Madrid, Barajas, viene y me llama mi amigo de Estados Unidos. Me dice, Lisandro, me dice, ya tenemos el local, me dice, para instalar las máquinas. Me dice, ¿en serio, Leo? Y eso, Leo. Y ¿sabes qué? Me dice, no nos va a costar nada. ¿Por qué, Leo? ¿Por qué decía eso? Porque me dice, mi mentor en programación, me dice, yo le mostré la idea, le gustó la idea de hacer piezas para aviones, me dice, y él lo prestó su garaje, me dice, para que instaláramos la máquina en su garaje. Me dice, wow, ¿en serio, Leo? No, no lo sabía, Leo, pero esa no fue mi petición, Leo, que yo le di a Dios en el Muro de los Lamentos, Leo. Mis amigos, esa es la definición de los milagros que le vengo a comunicar este día. Ese Dios que no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Yo le puedo hablar muchos milagros, pero ya el tiempo ya me pasé. Eh, ya para terminar, les quiero decir que yo pensé que mi papá iba a morir de alcoholismo. El doctor le diagnosticó cáncer. Pero un año antes de morir, mi papá acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Fue rescatado de la garra del infierno, porque se lo pedimos aquí al Señor también. Antes de morir, yo he ido muchos a él, me dijeron que tenía que pedir perdón, aún sin que yo hubiera ofendido. Le dije a mi papá, papá, perdóname, porque de repente yo tuve rencor en mi corazón por lo que pasamos en la niñez. Yo sabía que él se iba a morir, porque el doctor me lo dijo, meses tiene de vida. Entonces, realmente mi papá pues nos pedimos perdón. Me dije, pues hijo, yo no tengo nada que perdonarte. Más bien tú perdóname a mí porque no fui el padre que pude haber sido. Y nos abrazamos y pues para la honra y gloria del Señor, Él murió en los brazos del Señor Jesús. Ese es el Dios que yo le vengo a presentar, que no hay cosa imposible, ya sea espiritual, problemas de alcoholismo, problemas de cualquier índole, problemas de pobreza, maldiciones generacionales. Dios los puede romper, pero todo empieza acá, en su mente, en su forma de pensar, en las decisiones que ustedes toman a diario. ¿Qué tipo de padre están siendo hoy mismo? ¿Qué tipo de esposa están haciendo hoy mismo con sus esposas? Muchachos, aquí yo he encontrado sabiduría y conocimiento. Dios, en esta organización, me ha pulido, porque si ha cumplido la identidad de mi vida. No somos perfectos, no es que somos, tenemos muchas cosas que mejorar todavía, pero aquí nos ha enseñado a ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores patrones, mejores en todo. Y hoy les vine a contar este testimonio, no es porque no tenga nada que hacer. Tengo mucho que hacer en San Pedro Sula, pero estoy aquí simple y sencillamente para agradecer a ese Dios Todopoderoso que ha dado. Y ahora lo que Dios me ha dado hoy, se lo vengo a dar de gracia a ustedes. Así que no sé con qué problema vino usted hoy, cuáles han sido sus dificultades, cuáles están siendo sus dificultades ahora mismo. Todos tenemos dificultades, pero ese Dios que pudo hacer las cosas imposibles conmigo, también lo puede hacer con usted.
Ahí donde está, por favor, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a hacer una oración muy poderosa. Hágala desde dentro de su corazón, no como una forma religiosa, sino como una relación personal con el Señor Jesús. Y repita conmigo, Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados, aquellos que he cometido, consciente o inconscientemente. Entre en mi corazón, que vivas dentro de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres. Nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Que ese testimonio haya sido para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.